directo al grano, comenzando este programa el día martes de Por lo Leo, José Antonio Caz, quien ha llegado a la hora, pero antes de la hora. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días. Yo recomiendo que el que quiera se compre un Kino o un Loto. ¿Por qué? Porque llegue a la hora. Estamos también con Patricia Artegoetía, ex compañero mío de curso hace muchos años atrás. ¿Empresario o emprendedor? ¿Qué te queda mejor, Patricio? Empresario. Empresario le queda mejor. Empresario, miembro ya me de cae mal todo lo buena onda. Entonces, como el emprendedor es buena onda, miembro de prefiero ser empresario. Miembro de Convergencia Liberal, acércate al micrófono. Y también estamos con otro empresario, con Gastón Escudero, abogado también. Muy buenos días, Gastón. Debutó el martes pasado acá en el programa. Buenos días, Gonzalo. Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa mientras ustedes se conectan a Facebook Live de Radio Agricultura para que podamos compartir todas sus opiniones, si es que es posible hacerlo en algún minuto del programa, y podamos conversar y por lo menos saber qué están pensando nuestros auditores. Ahí estoy yo bajando un poco el volumen para poder hacer el programa. Y les quiero contar que hay una empresa que está en Chile o que opera muchos antes que nosotros llegáramos a este planeta, hace 162 años, Gasco, una de las compañías más antiguas del país, hoy presente de Arica, Puerto Williams, entregando soluciones energéticas de excelencia a sus clientes. Y hay carnicería Escudero con sus 3 tipos de marcas, las carnes Escudero, las Mulchen y las Campero, pero tienen algo muy especial, que presentan sus productos con la certificación sin gluten especial para celíacos. Conoce más en carnesescudero.cl. Y si quieres perfeccionar tus conocimientos a distancia, la Universidad Adolfo Ibáñez te invita a conocer nuestro programa de posgrados UAI Online, diplomados 100% en línea en las áreas de finanzas, marketing, salud, innovación, entre otras. Si necesitas más información, ingresa a uai.cl/online. Y quiero contarles que cuando las situaciones no se pueden anticipar, es muy importante que usted se asegure sus bienes y se entregue a la completa asesoría para la protección que necesita de FT Seguros. FT Seguros, corredora segura, una compañía miembro del grupo Factotal y Quimetal. En Quimetal cultivamos un compromiso y cosechamos confianza. Vamos directo al grano. Yo primero quiero ir a algo que es bien contingente. El día jueves, José Antonio, se va a votar en el Congreso una ley que me parece de particular importancia comentarla. El jueves se va a votar en la Comisión de Género del Senado la indicación de una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Quién podría estar en contra de eso? ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos a favor de que haya una... Pero hay articulados que me parece que es súper importante nombrarlo y mencionarlo, porque no va a ser cosa que en esta ley se acabe con la presunción de inocencia del hombre. El artículo 2 dice la definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acto, acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o privado, basado en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas sin generar cualquier conducta que menoscabe o amenaza sus derechos. Y a mí me parece que el artículo 21 es muy relevante el tener cuidado porque le quita la presunción de inocencia al hombre, al varón. Dice el artículo 21, derecho y garantías judiciales. En todo procedimiento judicial, penal o de familia referido a hechos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarle las siguientes garantías: no ser enjuiciada ni cuestionada por su relato, conductas o estilo de vida. Posteriormente, la ministra Isabel Pla, en una entrevista, se refiere al caso de la mujer que perdió un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena. Y se despacha una frase que, a mi juicio, es bastante polémica, por decirlo menos. Dice: nunca vamos a poner en duda la versión de una mujer. Yo creo que frases como esa ayudan un poco a tener un sistema jurídico legal que sea proporcional. Si efectivamente nadie quiere que exista abuso sobre las mujeres, pero tampoco queremos que exista abuso sobre el hombre, y tampoco queremos que se abuse de los preceptos legales. La presunción de inocencia es algo, es un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, hasta que no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, declaraciones como esta que dice: nunca vamos a poner en duda la versión de la mujer, y pasar un proyecto de ley que se va a votar este jueves, donde uno de sus artículos, yo no estoy en contra de la protección a la mujer, estoy a favor. Lo que estoy en contra es que se nos pase 3 pueblos la legislación y que se acabe la presunción de inocencia.
referida a la posibilidad de que un hombre pueda defenderse respecto a estos temas, sobre todo con declaraciones como esa. Nunca vamos a poner en duda la versión de la mujer. Ofrezco la palabra. Patricio Ortegüitia, debuta usted idea. Es que mira, a mí, a ver, yo no sé cómo está la ley, pero en este punto yo me pongo bien del lado de aumentar los niveles de protección a las mujeres. Y porque de todas maneras existe anclado, distribuido en la sociedad una cultura muy machista, muy abusiva en el hombre que siente que tiene derechos sobre las mujeres y que termina en una cola. Si uno mirara cómo es la distribución de Gauss de esto, hay una cola al final de esta estructura cultural que hace que llega un último grupo de personas más trastornados que cuando la mujer los deja y se va con otro, van y la matan. Entonces, y eso es indignante, agotador. Ahora, ¿cómo queda finalmente la legislación? ¿Qué se hace para trabajar? Yo no soy muy entendido. Evidentemente no puede haber legislación que sustituya lo que la humanidad ha evolucionado desde el punto de vista de los derechos procesales. Pero el principio que yo creo que a esta altura hay que ponerle, creo yo, una solución definitiva es la posición desmedrada de la mujer. No estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo en el articulado que se va a votar el día jueves, donde se salta la presunción de inocencia. Ese yo creo que es el fondo. Yo creo estamos de acuerdo en todo, salvo en que esta legislación se pase a 2 pueblos. Y que en el fondo nos deje... Es que estamos de acuerdo con eso. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se sustituya el desarrollo procesal de la humanidad. Lo que sí quisiera que salga una buena legislación que deje a las mujeres más protegidas. Estamos de acuerdo en eso. Mi labor aquí es leerme las políticas públicas, de alguna manera comentarlas y poner el énfasis o levantar la mano cuando encuentro algo por ahí que me han dicho que de alguna manera puede terminar esta ley siendo pasada y generando un perjuicio mayor si los cuidados a Cristian matan al señor cura. Antonio Cast. Aquí está claro que la ideologización de la ley llega a puntos extremos. Los títulos de las leyes en general nadie los discute. ¿Quién puede estar en contra de la vulneración de los derechos del niño? ¿Quién puede estar en contra de la violencia contra la mujer? ¿Quién puede estar en contra de la igualdad en la educación o la educación no sexista? Todo el mundo comparte esos principios. El punto es cuando se llega al extremo de la ideologización y cuando se usa la legislación para patentar esa ideología. Estuvimos todo el año pasado discutiendo el tema de la educación no sexista. ¿Alguien puede estar en contra? Nadie puede estar en contra, porque hay igualdad de derechos, hombres y mujeres son iguales en su derecho, ¿no es cierto? Pero cuando se producían las tomas feministas, las personas que estaban en la toma, que eran mujeres, decían, aquí no entra ningún hombre. Sea o no sea alguien que haya abusado, ¿no es cierto? Sea o no sea alguien que haya dicho o hecho algo incorrecto, no entra ningún hombre por principio. Bueno, ¿qué es eso? La ideología llevada al extremo. Solo por tu condición de hombre no puedes entrar. Bueno, eso es inaceptable. Y cuando esto ya llega a textos legales y cuando se dice que la presunción de inocencia no va a existir en un proceso legal, cuando la ministra de la Mujer, persona a la cual conozco y me siento muy defraudado de sus actuaciones públicas desde que la nombraron ministra, porque es como que se hubiese dado una vuelta en 180 grados, 360, en 180 grados. Pero pareciera ser que sigue girando, es como una especie de trompo, ¿no es cierto? Que cada día sorprende más. Y cuando dice, nunca vamos a poner en duda las palabras de una mujer, bueno, yo pongo en duda las palabras de ella misma. Y lamento que sea mujer y que sea ministra, porque claramente ha hecho algo incorrecto. Para eso están los jueces. Para eso está el proceso judicial, para determinar quién es culpable o no. Y aquí se pasa, como tú dices, varios pueblos, y esto tiene que enfrentarse. Y por eso es bueno que se discuta públicamente, porque ¿quién sabía que esto estaba en la comisión en el Senado? ¿Quiénes saben quiénes son los 5 senadores que van a determinar cuál es el resultado? ¿Quiénes dicen algo de cómo esto pasó por la Cámara de Diputados y no fue puesto en el tapete? ¿Por qué? Porque los diputados al final y los senadores muchas veces no se atreven a decir las cosas por su nombre, por el qué dirán.
y se va todo a los extremos. Entonces, todo el tema ambiental al extremo, que nadie se atreve a decir las cosas por su nombre. Todo el tema de cuidado de los animales al extremo, porque nadie se atreve a decir las cosas por su nombre. Todo el tema de la niñez al extremo. Todo el tema de la mujer al extremo. Fíjate, José Antonio, que hay una columna de mi querido abogado Gabriel Saliasnik, hoy día en La Tercera. Sí, está muy buena esa página 8. Quiero leer solo un párrafo. Dice: duele decirlo, pero el vandalismo de esta semana no ha sido solo material, sino también cultural, refiriendo al tema que estamos tocando. Intentan imponer en el imaginario colectivo ideas de algunos sectores o grupos radicalizados de nuestra sociedad ante la pasividad de una inmensa mayoría silenciosa. Y esa mayoría silenciosa es la cual nosotros le estamos hablando en este programa. Frente a la pasividad de una inmensa mayoría silenciosa, nos pretenden tener un saqueo cultural. Y eso es lo que en el fondo estamos tratando de alertar a aquellos diputados y parlamentarios, por lo menos de Chile Vamos, que no leyeron bien ese articulado, que lo lean bien antes del jueves, porque van a tener que votarlo. Gastón. Aparte de estar de acuerdo con José Antonio, porque claramente esta ley es una manifestación del marxismo cultural que se nos va metiendo en todos los temas, esto de la lucha de clases que lleva también al tema de la relación hombre-mujer. Quiero decir que esto es un proyecto inconstitucional en ese artículo específicamente, entre otras cosas, contrario a la igualdad ante la ley, pero es en situaciones como esta en que uno entiende por qué la izquierda y parte de la derecha también se pliega a eso, lamentablemente, quieren cambiar la Constitución. Para ello, la Constitución, como dijo el presidente del Partido Socialista, es una camisa de fuerza. Una ley como esta no debiera ser aprobada por el Tribunal Constitucional, cosa que también le molesta mucho a esta gente. Quieren eliminar primero el Tribunal Constitucional y ojalá completamente la Constitución. Fíjate que otro tuit, porque para hacerlo más o menos rápido, Jimena Sandón, quien tuvo este programa el día viernes, hace este siguiente tuit. Dice: la Constitución falló con la gente cuando dice que la persona tiene que desarrollarse espiritual y materialmente. Cuando te asegura que vas a tener libertad, ¿de qué libertad estamos hablando cuando las personas no tienen plata? ¿Libertad de qué? ¿De levantarse de la cama? Entonces yo me quiero referir a este tuit de Jimena Santón. Jimena, si tú crees que hacemos un cambio constitucional y la persona va a tener plata, o sea, ¿en qué parte de la Constitución pretendes agregar tú el hecho de que imprimamos billetes y le entreguemos plata sin inflación, sin generar inflación a las personas? ¿Qué tiene que ver, por favor, Jimena Sandón, la Constitución con que una persona pueda irle mal en la vida y no tener plata? O sea, ¿tú crees que cambiando la Constitución le vas a arreglar ese problema a esa persona? Francamente, Jimena, creo que estás apuntando mal o creo que estás generando falsas expectativas en las personas. La Constitución no va a resolver ninguno de los problemas, por lo menos por los cuales tú estás defendiendo una nueva Constitución. Bueno, a mí no deja de sorprenderme los dichos de Jimena Sandón en el último mes o en los últimos 2 meses, porque ha señalado una cantidad de temas echándole la culpa al empedrado impresionante. Aquí, ¿quiénes han fallado? Los políticos. Y en este tiempo de crisis, el populismo está desbordado. Y cada uno ofrece más con tal de salvarse y aparecer más en los matinales, aparecer más en la prensa de alguna manera. Pero, bueno, veamos cuál ha sido la actitud de distintos políticos en el tiempo. Veamos cuáles han sido algunos de los dichos de Jimena Jimena Sandón en el pasado. A ella le tocó dirigir una institución a cargo de niños. Y las expresiones que ella emitía cuando era directora de la Junji eran lamentables. Porque se refería a las mamás que iban a dejar los jardines de una manera que no correspondía a la directora que tuviera algún grado de empatía. Ella dice el desarrollo espiritual y material de las personas. Bueno, si yo me refiero, como ella se refirió, a las mamás que llevaban a los jardines a sus hijos, bueno, claramente ella no estaba ayudando a la mejor calidad de vida o al desarrollo espiritual de las personas. Cuando ella señalaba que tenía un sueldo que no era acorde a sus pretensiones, claramente no estaba cuidando lo que eran los recursos de todos los chilenos. Cuando hablamos de nepotismo, yo no me refiero al caso de ella porque fue electa diputada, pero lo que no correspondía quizás era que hubiese sido nombrado en una función pública siendo familiar del senador Osandón. En esa época no me acuerdo si era senador o era solamente alcalde. Pero veamos en su propio entorno, ¿habrá algún familiar de Jimena Osandón trabajando en el Estado hoy día? Bueno, habría que ver cómo ella ayuda a que el Estado sea un prestador de servicios y no sea un botín de la clase política, que es algo que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo. Entonces, lo que ella ha señalado de los fondos mutuos por un lado,
que tú aquí lo planteaste. Dice, es ilegítimo que alguien tenga una cantidad superior a tal monto en fondos mutuos. Bueno, yo le pregunto, ¿y en tu familia alguien no tiene eso? ¿Algún cercano a ella no trabaja en el sistema financiero? ¿Sus hermanos no operan en temas inmobiliarios o de algún tipo? Bueno, la casa donde ella va de vacaciones, ¿vale más o vale menos que eso? También es inmoral tener una segunda casa. Bueno, suma y sigue. Entonces, a mí me tiene un poquito cansado el populismo en la política. Fíjate que ella en un tuit, Jimena Sondón, dice: cuando tú entras a una empresa, te dicen, usted preocúpese de producir. No te preguntan tu nombre, tu familia, si tienes a tu papá enfermo, si tienes un problema para llegar, nada. Al minuto que ya no produces, te sacan. Eso no es construir comunidad. Le contesta José Francisco Cuevas Vila, le dice: no, Sondón, estás en una contradicción vital. Criticas muchas empresas donde tu marido es director de una pesquera y dicen que es ley corrupta. La política debe ser y coherente. Esta avanzada contra los empresarios daña a Chile. También le dice: tu marido es director de la farmacia Salcobrán, farmacia que participó en la colusión. Si quieres contribuir a mejorar empresarios, te recomiendo partir por casa. Pregúntale a tu marido cómo tratan a sus trabajadores. Les dicen, ustedes vendan, los tratan como tú dices. En el fondo, fíjate que aquí es súper duro, bueno, lo que dice José Francisco Cuevas respecto de ella, pero en realidad si uno va a criticar al empresariado y hace justamente lo contrario, ella vive, o a través de los ingresos que producen en su casa, se vive de muchas de las empresas que ella misma critica. Yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto de las empresas mismas, estoy solamente leyendo un tuit de José Francisco Cuevas Vila en que les pone, que le dice: mira, tú estás criticando una cosa, una manera de actuar, y resulta que en tu casa tú estás viviendo de justamente las empresas que dices criticar. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si tú te parece, Jimena Sondón, que tener estacionado 300 millones de pesos en un fondo mutuo es grave, cuando los fondos mutuos son empresas que dan trabajo, que dan empleo, que pagan impuestos, también tener entonces estacionado 300 millones de pesos en una casa en la ESA y otros 300 más en Zapallar, también debería parecerte grave. ¿Cómo es todo este de los estándares? Vamos a tener una pausa. Compro. ¿Ah? Por 300 le compráis la casa. No, es que son los autos que tienen estacionados afuera. ¿Ah? Son los autos estacionados en la casa que deben tener el valor de alguien. Yo creo que, fíjate que en este caso no es solo el caso de Nona Sondón, el caso de muchos políticos, transversalmente, estoy hablando de izquierda y derecha. Nadie se va a acordar de ustedes después de que esta fiesta de los saqueos y del vandalismo y del populismo pase. Nadie se va a acordar quién regaló qué, y nos vamos a acordar de que tenemos que pagar nuestra tremenda deuda pública. Vamos a una pausa y volvemos con más directo al grano. Hablando, conversando con Gastón Escudero, con José Antonio Cast y con Patricio Ortega. Fíjense que me llegó un video hoy día en la mañana que creo que hay que verlo para ver la cantidad de mala fe que hay en estos congresos internacionales de comunicaciones que se hizo reunión en Caracas y donde habló Florencia Lago, desconocida en Chile, miembro del Partido Comunista, y donde dice, primero dice que sí están organizados, que estas protestas, estas marchas sociales en Chile, marchas antisociales, están organizadas a través de la mesa social. Pero hay algo que me parece imperdonable, para mí ya no es nuevo que estén organizados. Habla del tirano y el dictador presidente Piñera, el dictador y el tirano Piñera. ¿Sabrá esta señorita Florencia Lago del Partido Comunista que aquí hubieron elecciones, que el presidente Piñera salió elegido democráticamente con la votación más alta que ha habido de las elecciones de la vuelta de la democracia, que salió con un 56% de los votos? ¿Sabrá ¿a quién le llama dictador? Si ella está hablando en el Congreso Interamericano en Caracas y está hablando en frente de Maduro, está hablando de dictador al presidente Piñera, qué falta de respeto. ¿Cómo es posible que podamos seguir negociando con este tipo de terrorismo comunicacional que es insólito, es un nivel de mala fe impresionante? Y dice, bueno, que en realidad da lo mismo seguir comentando todo lo adicional que dijo durante esa conferencia, donde sacó, por supuesto, aplauso y donde terminó gritando como una condenada. Es impresionante el tener que negociar con este tipo de mala fe, Patricio. Oye, es que déjame tratar de conectar esto con lo que terminaste de decir antes, que tiene que ver acércate más al micrófono, que tiene que ver con la forma como la clase política completa se ha desligado de la realidad. Hoy día venía escuchando gente que estaba diciendo es que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo más, como si el gobierno no hace ningún esfuerzo. No hay esfuerzos del gobierno. ¿Cómo que no hay? No hay. Si el gobierno no hace ni un esfuerzo, si es plata que entre todos nosotros, él decide, va y se lo gasta. Y se no es tu opinión, es la opinión de esa persona. Y no hay ningún... No.
No tiene toda la razón. El gobierno no está haciendo ningún esfuerzo. Si no hay esfuerzos del gobierno. Del gobierno, del Estado. El gobierno agarra plata, que no es de él, y la gasta. Y de repente, cuando tiene un poquito más de responsabilidad, gasta un poquito menos. Pero si no, y después le dicen, haga otro esfuerzo y va y gasta más. Eso no es problema. Y la clase política vive en este juego. Hemos logrado correr las barreras, hemos conseguido cosas que sin la movilización no se habrían podido conseguir. Y es cierto, consiguieron cosas que sin la movilización no se habrían podido conseguir. Pero las cosas que están consiguiendo, yo así en lo más profundo, yo creo que esto es hacer que Chile se haya olvidado de una lógica de entender que solo se puede gastar lo que se tiene para empezar a gastar lo que la gente le pide, independiente que lo tengamos. Nos estamos pareciendo mucho más a Argentina. Cuando Macri empezó a decirle a la gente que había que pagar las cuentas de la luz, la gente se desordenó y volvió a pagarle la cuenta de la luz. Es un muy buen punto. Entonces lo que yo estoy diciendo es que aquí hay una clase política que habla entre ellos, que escucha cualquier demanda y no se da la molestia de decir lo obvio. Y lo obvio es decir que para poder tener más riqueza distribuida hay que haber más riqueza. Y con todo lo que está ocurriendo va a haber menos riqueza, y el ciclo de frustración, que creo que viene justificado, entre paréntesis, por muchos años de bajo crecimiento. Si este mito de que el modelo que crecía para algunos ya no crece para nadie hace mucho rato. Es que es cierto, la economía hace mucho rato que no viene creciendo. Y si no se enfrenta lo obvio, que es decir que necesitamos buscar la forma de tener más riqueza para que pueda haber distribución, el país va a pasar por muchos ciclos de frustración. Y estos ciclos de frustración, hoy día la clase política se ha vuelto hiper cortoplacista, transforma esto en pedirle al gobierno más esfuerzos. Bueno, pero tienes un punto ahí importante. Cuando el gobierno hace más esfuerzo en gastar nuestro dinero, le atribuimos un gesto positivo al gobierno. Es decir, el gobierno hizo un esfuerzo por gastar nuestro dinero. Y lo que la gente no se ha dado cuenta es que al final, cuando le pedimos esos esfuerzos al gobierno, lo que le estamos pidiendo es sáquenos dinero del bolsillo para que aparezca usted como haciendo el esfuerzo. O endeudenos para el futuro. Gastón. Sobre lo que dijo Patricio, sobre Florencia Lagos. A ver, sobre lo que dijo esta señorita Florencia Lagos, a confesión de parte, relevo de pruebas. Todavía hay gente que cree que este estallido o crisis que se ha producido en Chile es un movimiento social. No es un movimiento social, nunca fue un movimiento social. Aquí hay una organización detrás, hay intenciones políticas, ideológicas, y lo que me parece el colmo es que políticos de derecha y de izquierda hayan cedido a este ataque a la institucionalidad chilena, llamando a un plebiscito para cambiar la Constitución. Esto no puede ser. Nos pusieron la pistola al pecho y nos dijeron cambien la Constitución, entonces la vamos a cambiar. Yo creo que lo que tenemos que hacer en el plebiscito de marzo es votar no queremos cambiar la Constitución. No queremos ser víctimas de un ataque artero por parte de gente que no le interesa el bien del país. Sí, José, yo en el tema de Florencia Lagos es una vergüenza. Ella escribe en un diario que se llama crónicadigital.cl, y uno de sus artículos dice: Chile, despertar de un pueblo. Perdón, si aquí tuvimos un ataque terrorista. Y ella misma lo que está señalando es que aquí hubo organización, hubo coordinación. ¿Y dónde está hablando de esto? En Venezuela. A un grupo de personas que lo único que quieren es desestabilizar el Latinoamérica completa. ¿Dónde estuvo antes? En Cuba. ¿Y dónde escribe? Aquí en un diario digital en Chile. Y habla en estos términos inaceptables de dictadura, de terror, de atentados contra los derechos humanos, contra violación de todo tipo de situaciones en Chile. ¿Y dónde lo habla? En Venezuela. Si el doble estándar no resiste ningún análisis. O sea, frente al narcodictador más grande que ha conocido Latinoamérica, Nicolás Maduro, ella va y critica una democracia establecida con poderes independientes en Chile. Pero, José Antonio, fíjate que a mí me extraña toda esta cuestión, porque uno dice Chile despertó, y nosotros le decimos en un programa que tenemos los jueves en el canal de YouTube de la Fundación Nuevamente con Sergio Melni, que Juan José Santa Cruz, les decimos a los chilenos: despierta Chile.
Fíjate que uno apela de repente y dice, vamos a buscar en la centroizquierda a la gente que tenga un espíritu democrático, que sea constructiva, aquellos moderados con los cuales podamos conversar y podamos construir y defender la democracia, porque eso se trata, ¿no es cierto?, de defender la democracia. Jimena Rincón se mandó un tuit hace 13 horas, dice, presidente, preocúpese de las urgencias sociales. Urgente, o está preocupado el ranking Forbes. Si yo fuera presidente estaría 24/7 de cara al país. Esta es una de las personas que uno apelaría a decir, ¿sabéis qué más? Busquemos dónde hay sensatez, dónde hay un espíritu democrático. ¿Cómo, Jimena Rincón, te puedes mandar un tuit tan mala leche? De preguntarle al presidente si está preocupado o no está preocupado de las urgencias sociales. Cuando está absolutamente, podemos criticarlo con muchas cosas, pero si hay algo que ha estado preocupado, es exactamente de sacar no solo la agencia, no solo el programa de gobierno que tenía él, sino que el programa de gobierno que tenía Bachelet multiplicado por 2, porque ha hecho mucho más esfuerzo de lo que hicieron ustedes cuando tenían todos los votos para hacerlo. Eso no se lo puedes desconocer al presidente Piñera. Ha hecho por la agenda social mucho más de todo lo que hicieron ustedes teniendo los votos en el Congreso y la mayoría para hacerlo. Y sigues criticándolo con algo que es absolutamente fuera de foco. ¿Qué tiene que ver la preocupación del ranking Forbes, por favor, José Antonio? Bueno, primero decir que la democracia cristiana ha ido perdiendo a pasos agigantados a buenos líderes políticos como, más allá de que yo pueda pensar igual en todo, no, Soledad Alvear, Patricio Walker, Mariana Elwin, personas que tenían una cuota de razón, de racionalidad en los dichos que planteaban. Aquí de nuevo, el doble estándar. La senadora Rincón fue directora de empresas o de AFP, ¿no es cierto? Provida, y no decía nada, como la canción, y no decía nada. Bueno, ese tipo de cosas a la gente como que se le van olvidando. Y de nuevo, se suben todos al carro de la demagogia. Ella fue miembro del gobierno de la presidenta Bachelet, y donde focalizaba todos sus esfuerzos de cercanía con la gente en la región del Maule. Siendo ministra, todas las actividades públicas que podía hacer las hacía en el Maule. ¿Por qué? Porque quería ser candidata a senadora. Es decir, estaba usando el botín del Estado, una vez más, para beneficio propio. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir planteándolas día a día. Pero la democracia cristiana ha ido perdiendo pasos muy rápidos buena calidad de parlamentarios. No quiero dejar pasar, el tema del esfuerzo que hace el Estado en gastar nuestros recursos, porque eso ya es increíble. Es increíble cómo el gobierno, y sí le reconozco una buena capacidad de comunicación al ministro Briones. Creo que ha sido muy buen comunicador, pero ¿qué nos está comunicando? Nos está comunicando que vamos a gastar mucho más de lo que tenemos, está ilusionando a muchas personas frente a una clase política como la de Jimena Rincón. Entonces, el gobierno por un lado da una buena noticia y la izquierda no pierde minuto en torpedearla. El problema es que se va a dar algo similar a lo que ocurrió en la Araucanía. Cuando se decía, aquí viene el plan Araucanía 1, 2, 3, 4, pero mientras tú no tengas orden público, tú puedes invertir 10 veces más y no va a servir de nada. Hablemos sobre eso, fíjate, me parece interesante el tema, porque yo tengo la sensación que aquí lo que hay que defender es la democracia. Y la democracia pasa porque el presidente Piñera termine su gobierno, porque fue elegido democráticamente para hacerlo. Pero también pasa por el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Y eso nosotros todos podemos estar de acuerdo que si no hay un control de la violencia, si no se restablece el Estado de Derecho, no hay democracia. Yo hice una pregunta por Twitter, tengo cerca de 8.000 votos. Dice, ¿usted cree que una nueva constitución tendría más legitimidad ciudadana con constituyentes indígenas designados? La alternativa era tendría más legitimidad, o sea, si hay constituyentes indígenas, 13%. ¿Sería menos democrática? 87%. Entonces, fíjate que cuando... No, tú puedes decir que en Twitter y toda la cuestión, pero cuando tengo mucho más votos y un espectro que con el retuiteo la muestra se va depurando, se va mejorando. Es verdad que no es un panel, es verdad que no, yo lo apelo al sentido común, que no tiene el rigor estadístico que tiene una encuesta hecha, ¿no es cierto?, con una selección de una muestra absolutamente que no tenga sesgo. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, el siguiente principio, Patricia. Tú, cuando fuiste parte de la centroizquierda, estabas absolutamente en contra de los senadores designados. Entonces explícame por qué hoy día podrías estar a favor de que hayan miembros designados en la constituyente. ¿Por qué tendríamos que estar a favor de que el pueblo indígena tenga miembros designados? ¿Por qué podríamos estar en contra, por ejemplo, de que el pueblo evangélico, que tiene 2 millones de evangélicos, no tuviese miembros designados? ¿Por qué tenemos que abandonar esta idea de democracia representativa? ¿Por qué ponemos en juego la democracia, si es lo que queremos defender, poniéndole palitos
quitando la representatividad a la democracia. ¿Por qué tenemos que privilegiar a unos grupos de interés y no otros? Cuando la democracia es una persona, un voto, el que se presenta gana. De hecho, fíjate que está Huenchumilla, que es de los pueblos originarios, está en el Parlamento. Nullado está en el Parlamento. Se me olvida alguno, hay 3 o 4, están en el Parlamento, salieron elegidos democráticamente. ¿Por qué tenemos que hacerle un cupo a favor? Pero te puedo hacer un comentario, sí. Mira, primero una aclaración personal. Nunca he sido centro izquierda. ¿Qué es lo que era? Izquierda pura. No, centro. No, acércate al micrófono. Centro. 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 Ya, después mira, yo lo que no entiendo muy bien es la necesidad de este mecanismo. Yo por lo menos tengo nacionalidad española y voto en la elección española. En las elecciones españolas a ti te entregan un montón de listas. Tú no votas por personas, votas por una lista. Y entonces dice, yo por ejemplo que voto por el Partido Nacionalista Vasco, tomo la lista del Partido Nacionalista Vasco, la pongo en un sobre y ese es mi voto. Y después, dependiendo del porcentaje de votos que sacó el Partido Nacionalista Vasco, cuentan cuántos para abajo llega y los 5 primeros son, o 6, o 7 creo que terminó esta última elección, esos 7 son los elegidos. Si nosotros tuviéramos listas nacionales con libertad para presentarse las listas, puede haber una lista de pueblo originario, que puede ser una lista de pueblo originario de izquierda. Eso es distinto. Por eso te digo, yo creo que hay una solución muy sencilla, eso es lo que quiero decir, donde la representación de los distintos grupos se puede establecer proporcionalmente. Y si quieren que haya listas de evangélicos, y estoy seguro que se presentarían, porque la gente buscaría representar la diversidad y votarían aquí. Estoy súper de acuerdo contigo. Esa sería, no sé, esto sí yo te digo, yo contraargumentaría con esta propuesta, con una propuesta de elecciones nacionales por listas, sin candidatos individuales, solo por posiciones, y que la gente pone a quién grupos de ideas afines. ¿Quiénes dentro de esa lista salen elegidos? Los que el partido pone en primer lugar. La lista, en el orden. Tiene su riesgo. Lo que pasa es que los partidos en ese caso una pausa, instalan a las personas que ellos estiman mejores. Y eso es designar nuevamente. Y eso ya es designar por el partido. Oye, o sea, todas las fórmulas tienen ese problema, todas las fórmulas tienen pro y contra. Pero claramente la que tiene más contra es la que quieren plantear en esta reforma constitucional, que es nuevamente la constitución del saqueo. Y termináis con puros actores y... Tengo que ir a una pausa. Antonio Escudero, ¿habrá legitimidad social para, independiente que hayan cupos designados o no, que ojalá que no los hayan, para esta constitución, Patricio Ortega Goytía? Después vamos a hablar un poquito sobre el impacto económico de lo que está ocurriendo. ¿Qué te parece a ti el plebiscito y la legitimidad? ¿Quedará legitimada esta constitución o no quedará legitimada? O sea, yo tengo problemas, tengo 2 tipos de problemas con votar a favor del cambio de constitución. Un problema tiene que ver con que en general, para mí, por una cuestión profesional, los cambios en las reglas del juego de una sociedad compleja, de una organización compleja como es un país, normalmente tienen periodos de ajuste después posteriores largos y dolorosos. O sea, la Constitución del 80 igual pasó por un periodo largo y doloroso de ajuste hasta llegar a un sistema constitucional más o menos estable que el que terminó de establecerse el año 2006. Entonces, yo diría, a priori, no me gustaría pasar por otra lista, otro montón de años de inestabilidad para eso. Pero eso es como teórico. Con lo que yo me rebelo definitivamente es con tener que salir a cambiar la Constitución, porque un día 18 de noviembre un grupo de delincuentes salió, y probablemente más que delincuentes, de terroristas, salió y quemó una parte importante del metro, y días después empezaron saqueos. Entonces nosotros, para tener que calmar a estos hombres, tenemos que ir a cambiar la Constitución. Yo quiero por lo menos hacer mi acto personal, porque lo más probable es que vamos a perder por barraca. Yo quiero hacer mi acto personal, que yo no quiero ser parte de eso. Cada día somos más por el no. Pero yo no quiero ser parte de eso. Eso es lo que me pasa a mí. Mi acto personal, individual, decir, yo por lo menos, con mi voto no van a contar. José Antonio Cast. Con el mío tampoco, y con el de muchos que de distintas veredas nos vamos aproximando a decir que no es posible, fruto de la violencia, de la amenaza, hacer un cambio constitucional. Como dice Patricio, la Constitución se puede cambiar y no hay problema en cambiarle ciertas cosas, pero de ahí a ser obligados por atentados terroristas, por violencia extrema, a cambiar la Constitución, no. Y pueden haber
corrientes políticas, pensamientos políticos distintos que van a confluir en lo mismo. Por eso yo creo que el no va a ir creciendo día a día hasta conformarse quizás en una mayoría de ciudadanos que ese abril, no me acuerdo qué día la están fijando, vayan a decir que no, porque quieren terminar con esto y decir, ¿saben qué más? Nosotros hay que cumplir primero la ley. Si aquí no es un problema de la Constitución, es que nadie cumple la ley. La ley de tránsito, la ley de la colusión, la ley de esto, la ley de otro, nadie cumple la ley. Entonces, ¿por qué como arte de magia, como que aquí apareció un Chile nuevo, va a haber una nueva Constitución, va a cambiar todo? Mentira. Gastón, tú te querías referir a los temas y el impacto económico que están teniendo algunas de las medidas de la agenda social. A mí me gustaría que tú, desde el punto de vista de un empresario que le ha costado mucho esfuerzo y sacrificio sacar adelante su negocio, nos cuentes cómo estás mirando tú esto. Muy preocupado. La Confederación Nacional de Pequeña y Mediana Empresa publicó una estimación de 20.000 pymes en quiebra a raíz de este estallido social, terrorista o como queramos llamarle. Entiendo que el viernes pasado o durante noviembre los despidos por necesidad de la empresa fueron de 63.000. Debieran ser mucho más durante diciembre, enero y febrero. El gobierno anuncia una batería de medidas de apoyo económico, pero no hace lo más importante, que es imponer el orden público. Sin orden público, el comercio no va a poder funcionar y los empresarios no vamos a querer o no vamos a poder invertir. Entonces se nos viene una catástrofe económica importante, y los responsables, ¿quiénes son? Por ejemplo, la diputada Cariola y el alcalde Jadue son los principales instigadores de las protestas en redes sociales, según un estudio de 64.000 usuarios de Twitter. La gente que hoy día está quedando sin trabajo tiene que saber que la diputada Cariola, el alcalde Jadue y otros de su mismo grupo tienen mucha culpa en la catástrofe económica que esas familias están viviendo. A eso sumámosle, por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, el alcalde Charp. Valparaíso está destruido. Y él dice, no, hay que seguir con las manifestaciones. ¿Qué más quiere? Si ya cerraron calles completas de Valparaíso, uno ve los videos y es una cosa, pero dramática. Y ahí está él insistiendo en que los carabineros se han excedido, que los carabineros no pueden hacer esto, que los carabineros no sé cuánto, generando más debilidad del sistema. Y sí, aprovechar el momento para decir que el Partido Republicano, que está en un proceso de constitución en 12 regiones, porque ya somos partido oficialmente ingresado al CERVEL, en Valparaíso nos faltan muy pocas firmas para poder lograr la meta y tener también el partido inscrito ahí. Lo mismo en La Serena, lo mismo en Biobío, lo mismo en la región de los lagos. ¿Qué es lo que hay que hacer, José Antonio, para inscribirse? Básicamente ir a las notarías que están habilitadas, que están en la página web www.partidorepublicano-de-chile.cl, o más fácil aún, con la clave única, acceder a la página del CERVEL y ahí registrarse como nuevo militante. Estamos realmente cerca en esas 4 regiones para poder pasar de 4 a 8 regiones ya constituidas y paso a paso avanzar un partido nacional que va a tener la posibilidad de representar a aquellos ciudadanos comunes y corrientes que están cansados de la politiquería, están cansados de la demagogia, están cansados de la llamada a la violencia de muchos actores políticos. Bueno, si usted quiere entonces cooperar para que se forme en su región el partido José Antonio Kast, clave única en el registro civil, se demora un segundo sacarla, llega a su casa y se demora un minuto en la página del CERVEL en inscribirse en el Partido Republicano. Apoya a José Antonio Kast si usted quiere en la región de Valparaíso, en Biobío, en Coquimbo y en Los Lagos, que estamos próximos a constituirnos también como partido. Fíjate, Patricio, que está en discusión el tema del alza de sueldo de los empleados públicos. Los empleados públicos ganan entre un 25 y un 40% más para mismos cargos que el sector privado. Lo gana el sector público. Reciben su sueldo todos los días 18. Haya protesta, no haya protesta, haya marcha, no haya marcha. Están pidiendo un 7% de reajuste de los empleados públicos. ¿Sabéis cuánta plata significa ese 7%? Son alrededor de, José Antonio, 3.600 millones de dólares en régimen. por año. ¿No te parece un poquito grosero el alza de los empleados públicos? ¿No tendrían que ellos hacer el mismo sacrificio que están haciendo todo el resto de los chilenos? Es que yo te digo de verdad, Gonzalo, yo creo que estamos viviendo en un mundo raro, donde la gente perdió el contacto con la realidad. Hoy día cualquier pequeño grupo, o gran, porque los funcionarios públicos no son pocos, piden como si hubiera en algún lugar una ollita llena de plata.
que pudieran sacar y sacar y sacar. Y como que hace algunos años salió en el Economist un artículo que se llamaba El otro lado de la moneda, o sea que la política en el mundo se estaba volviendo de un solo lado de la moneda, o sea, a ver, los beneficios del gasto, pero el gasto también tiene otro lado, que es cómo se financia y qué efectos produce sobre el resto de la economía ese sobregasto. El caso de los funcionarios públicos es uno más de esta larga anécdota de peticiones descontroladas, y donde cuando llega alguien, y es curioso porque incluso la gente dice, bueno, tenemos que gastar más, siendo responsables, pero gastar más, pero eso es incompatible. Si hace rato que el país está con déficit fiscal, y cualquier peso adicional ya es un poco irresponsable. Entonces, perdón, Patricio, continúa. No, dale. Quisiera agregar algo a lo que dice Patricio. Yo llevo ya 2 años haciendo los trámites para poder vender pan en una de mis tiendas. No fabricar pan, simplemente vender pan, calentarlo en un horno y venderlo. 2 años y todavía no obtengo los permisos. Así es la... Bueno, yo creo que con eso lo ha dicho todo. Tenemos 330.000 funcionarios públicos que venden de la administración directa del Estado, sin considerar profesores, salud y municipios, etcétera. Y un emprendedor que vende carne dice, bueno, yo junto con la carne quiero vender pan. Y además no producir el pan donde mismo. O sea, quiero comprar pan precocido, ¿no es cierto? Sí. Y venderlo calentito en un horno de ahí, para último, para hacerle frente a las grandes cadenas de supermercados. Efectivamente. Que como gancho venden pan cada hora a un precio más bajo para que la gente vaya a comprar el pan, y junto con eso la mermelada, la mantequilla, la margarina o la jamonada. Bueno, esa es la ineficiencia del Estado real. Oye, un tema que no cansamos de tratar, que es la reunión del Grupo de Puebla en Chile. Hay auditores que dice, Billy Nelson dice, por ejemplo, no permitir reunión de extremistas en Valparaíso. Fabiola Mamani dice, Codelco se ha convertido en la lastra de Chile gracias a los agentes políticos. Héctor Vergara dice, las patentes de alcohol son una mafia municipal. Natalie Alondra Venegas dice, ¿me pueden contestar, don José Antonio Cas? No sabría qué, porque pasan muy rápido los mensajes. Nos tenemos que ir mañana. Oye, decir que Florencia Lago fue agregada cultural del gobierno de Michelle Bachelet en Cuba. ¿Ah? Una operadora política más. Tantos agregados culturales que lo más probable es que no hayan colaborado en nada a que Chile creciera. Una vergüenza que mienta de esa manera y que trate de dictador y de tirano al presidente. Igual me gustaría conocer cuáles fueron las iniciativas culturales que impulsó ella. Nos tenemos que ir, vamos a ver. Le vamos a obligar a transparencia. Nos tenemos que ir, quédese con La Mirada del Íbero y Magdalena Olea. Nos vemos mañana en otra edición de Directo Claro. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy.